El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a que busquen en sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Libro del profeta Isaías, capítulo 11. Y escuchemos lo que dice la Sagrada Escritura. Desde el verso 1, Isaías, el llamado profeta evangélico, capítulo 11. Y escuchemos cómo dice la gloriosa palabra del Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Vamos a orar y le pedimos al Santo de Israel que abra nuestro entendimiento espiritual. Su palabra son palabras que imparten vida espiritual, pero hay que entenderlas espiritualmente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. A ti, Señor, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres el único sabio entre nosotros, y tu palabra, Señor, nos hace sabios, nos hace entendidos. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo a todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuya a nuestra edificación espiritual. Reprendemos todo espíritu de malicia, todo espíritu de estupor, todo espíritu que pretenda entenebrecer las mentes, los corazones, el entendimiento de todo aquel que recibe ahora tu palabra. Declaramos, Señor, que esta palabra, la exposición de ella, trae luz, ilumina nuestra alma y edifica nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar, hermano, ahí donde está. Hemos dado un título a esta disertación. Escuchen el título que le hemos dado: El espíritu del Mesías. el espíritu del Mesías. El espíritu del Mesías. En este pasaje que hemos tomado del profeta Isaías, tenemos justamente una profecía que apunta al Mesías. Este verso 1 y 2 es una profecía que apunta al Mesías de Israel. No solo Isaías habló de un rey Mesías prometido al pueblo de Israel. Otros profetas, también inspirados del Señor, hablaron inspirados por el espíritu del Mesías, el espíritu de Cristo. Y lo que ellos hablaron, lo hablaron con relación a los futuros creyentes del Mesías. Isaías aquí está hablando aproximadamente unos 700 años antes de que el Mesías se manifestara, y con una precisión matemática sobrenatural, él habla de la plenitud espiritual
que iba a tener el Mesías. En este pasaje puedo explicarles, y creo que es de fácil entendimiento, ver que el Mesías iba a tener la plenitud del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y esa plenitud está indicada aquí en este pasaje por 7 manifestaciones. 7 manifestaciones. Contémosla. Y también vamos a leer el pasaje en el que el apóstol San Juan, uno de los apóstoles del Señor, ratifica que en el Mesías esa plenitud del Espíritu se dio. Vamos a escuchar primero esas 7 manifestaciones. ¿Cuáles son? Son 7. ¿Y por qué 7? Porque 7 es el número de la perfección divina. 7 es el número de la perfección de Dios. Miren cuáles son esas 7 manifestaciones que se iban a manifestar en el Mesías. Escuchemos y vamos contando. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. De sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. 7. ¿Se da cuenta usted? Eso no es casualidad. Eso es lo que tiene una precisión matemática sobrenatural, una precisión divina. Ahora bien, el apóstol San Juan, cuando escribe el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, dice que esas manifestaciones son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, y que esas manifestaciones están representadas o son emblemáticas del Espíritu de Dios que está delante del trono del Padre Celestial. Escuchemos cómo lo dice el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4:5. Escuchen, Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos. Del trono. ¿Qué era lo que salían? Relámpagos. Ahora, ¿el trono de quién? El trono de Dios. El trono de Dios. Salían relámpagos. ¿Qué más? Y truenos. Y truenos. Y voces. Y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué era lo que ardía delante del trono? ¿Qué era lo que ardían? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mira lo que dice San Juan allí. Esas 7 lámparas son emblemas. Son expresiones simbólicas que hablan de los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. 7. Pero no estamos diciendo que Dios es uno, que hay un solo espíritu. Eso no es lo que dice la Biblia, por supuesto, eso es lo que dice. Pero estos 7 no son sino cualidades, atributos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí está representado de una manera simbólica por esas 7 lámparas que están delante del trono y que son lámparas que emiten o que proyectan fuego. Este es otro de los emblemas bíblicos más descriptivos del carácter y la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está representado simbólicamente por el fuego. El fuego es lo que imparte vida, calor, ilumina. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo ilumina nuestras vidas, ilumina espiritualmente nuestro ser. El Espíritu Santo imparte vida. El Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros un espíritu fogoso,
un espíritu ferviente. Ningún pentecostal que se respete es un pentecostal frío. Un creyente que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo para este tiempo es un creyente ferviente, es un creyente fogoso, no es un creyente apagado, porque en él está el fuego del Espíritu Santo de Dios. A su nombre, a su nombre. Y nosotros somos una iglesia pentecostal. Nosotros somos una iglesia que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, en el Mesías, estas manifestaciones se dieron en plenitud. En plenitud, por eso se habla de 7 espíritus. En la teología judía, ellos interpretan que esos 7 espíritus no son otra cosa que 7 arcángeles que ellos llaman los arcángeles de la presencia. Los arcángeles de la presencia. ¿Y de dónde sacaron ellos eso? De sus libros no canónicos, sus libros no canonizados, sus libros que llamamos apócrifos. Un género literario que se dio en el tiempo que transcurrió entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. 400 años de silencio aparente de Dios. Un tiempo en el cual Dios no les habló a ellos más por visión, ni por sueños, ni por profetas, ni por profecías. Durante este tiempo se generó una serie de escritos que dieron lugar a lo que se llamó la literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. Entonces, es de allí de donde ellos sacan la idea de que estos 7 espíritus no son la plenitud del Espíritu Santo, sino que representan a 7 seres angelicales, 7 arcángeles, los que llaman los arcángeles de la presencia. Nosotros como cristianos no creemos eso. Nosotros creemos que esas 7 lámparas, esos 7 espíritus no son ángeles ni ningún otro espíritu, sino 7 manifestaciones del Espíritu Santo que se manifestaron, que se dieron en el Mesías, según la profecía de Isaías. A su nombre. Bien, vamos a entrar en otros conceptos introductorios y poco a poco vamos a ir llevando progresivamente esta disertación a los puntos centrales de los cuales quiero hablar en esta hora. Escuchemos. Los profetas de la antigüedad como Isaías, Ezequiel, Daniel y otros más previeron la aparición de un rey Mesías que libertaría a la nación israelita y traería una era de paz y bendición. Amén. Una era dorada, un reino mesiánico. Así es. No solamente Isaías habló de un Mesías rey o un rey Mesías, sino otros profetas como Ezequiel y otros más. Este rey Mesías sería ungido con el Espíritu Santo y traería libertad, liberación a su pueblo. Pero libertad, ¿por qué? Bueno, porque en las profecías de Daniel, por ejemplo, nosotros vemos que a partir del año 586 antes de Cristo, Israel sería dominado por gobiernos gentiles, gobiernos paganos. Y hay un panorama profético. En el capítulo 9 del profeta Daniel hay un panorama profético en el cual Dios, para castigar a su pueblo, para reprender a su pueblo, permitió que 4 tipos de gobernantes dominaran a su pueblo, gobernantes gentiles. En el capítulo 7 están representados como bestias, y en el capítulo 9 ya se habla de imperios o gobernantes gentiles. Empezó con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Prosiguieron después los medos
y los persas. Estos dominaron también a Israel. Y esta gente no era judía, ellos no eran de raíces semíticas. Esta gente eran paganos. Luego sigue el imperio de los griegos, con Alejandro Magno a su cabeza. Luego siguieron los romanos que gobernaron a Israel, y en el año 70 incluso destruyen el templo de Jerusalén y por poco acaban con el judaísmo. 4 imperios, 4 gobernantes. Hay un quinto que profetiza también Daniel, que sería un gobernante que oprimiría y mantendría bajo un régimen de autoridad, los mantendría dominados y se manifestaría al final de los tiempos. Este gobernante gentil, este gobernante pagano, es nada más y nada menos que el anticristo. El anticristo. Entonces, es importante que sepamos que juntamente con ese panorama profético que muestra el dominio de los gentiles sobre el pueblo de Israel, también sepamos que los profetas anunciaron la venida de un rey ungido con el Espíritu Santo, un rey Mesías, que los libertaría a ellos de esta esclavitud. Pues bien, la palabra de Dios nos enseña allá en el Evangelio de Juan que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la dispensación, bajo el pacto de la ley, para libertar a su pueblo. Ellos pensaron, cuando Jesús de Nazaret se manifestó y dijo que él era ese Mesías rey, ellos pensaron que ese rey los iría a libertar del poder político, militar y económico que tenían los romanos sobre Israel. Pero Jesús fue profetizado para que fuera el rey Mesías, el libertador de su pueblo, pero no del dominio de gobernantes gentiles en ese tiempo, en ese momento, sino del dominio del pecado y del rey, podemos decir, más terrible, más diabólico que pueda existir. Se está aquí refiriendo la palabra de Dios a Satanás, el príncipe del reino de las tinieblas. Así que Jesús vino para libertarlos, sí, pero de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás. Por eso ellos no aceptaron a Jesús como ese Mesías rey. San Juan lo acuña con estas palabras inspiradas. En el capítulo 1, el apóstol San Juan dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron a Jesús de Nazaret, a Yeshua, como el Mesías libertador de ellos. Lo rechazaron. San Juan sigue diciendo que a pesar de que lo rechazaron, un pequeño grupo creyó. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Somos hijos de Dios porque hemos reconocido que Jesús de Nazaret, Yeshua, es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Él nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, del poder del mundo. Nos ha librado de la condenación eterna, del poder del pecado. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Entonces Jesús fue profetizado como ese rey Mesías, un rey que sería ungido con el poder del Espíritu Santo para hacer su ministerio. Este rey Mesías no solamente iba a venir a hacer esa tarea inicial, sino que después que él formara, ¿sí?, a un pueblo llamado de entre los paganos, de entre los gentiles, los llamara para formar parte de su iglesia, juntamente con un remanente de Israel, ellos iban a ser los habitantes de ese reino mesiánico, de un reino milenial.
Cuando Él venga por segunda vez, a eso es a lo que viene. Viene como Rey de Reyes, viene como Señor de Señores, viene como el Príncipe de los Pastores, viene para reinar, para gobernar sin ninguna relación con el pecado. Alabado sea su nombre para siempre. Yo tengo esa esperanza, yo no sé si usted la tiene. En cualquier momento Él puede venir y cuando Él venga se va a cumplir las palabras de una oración que Él les enseñó. El famoso Padre Nuestro. ¿Recuerda usted esas palabras? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿De quién? ¿De quién es ese reino? Del Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Le puedes dar un aplauso a Él? A su nombre. A su nombre. Continuemos. Este Rey Mesías sería un personaje sobre el cual reposaría la presencia, poder y plenitud del Espíritu de Dios. Mire las tres cosas que habitarían en él: presencia, poder y ¿qué más? Plenitud del Espíritu de del Dios. Espíritu. Presencia, poder y plenitud del Espíritu. Solo una persona más tendría esa plenitud del Espíritu. ¿Quién fue? La Biblia nos enseña que fue Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo creó y le capacitó con esa plenitud. Pero cuando el pecado entró en la vida de Adán, nuestro padre terrenal, él perdió esa plenitud. Y el pecado pues trajo desgracia, trajo maldición, trajo muerte. Por eso fue necesario que Dios enviara al postrer Adán y lo capacitó con esa misma plenitud, la plenitud del Espíritu. En Cristo, en Jesús, nuestro Mesías, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice el apóstol Pablo, inspirado del Señor. En el Mesías habitó la plenitud de la deidad en su cuerpo. Aquel verbo que Dios hizo carne, aquel verbo que se encarnó y habitó entre nosotros, aquel verbo que dice San Juan, que en él vieron la gloria del Padre, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él se encarnó y en él habitó esa plenitud de poder. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo, todas las obras que hizo: salvar al que estaba perdido, que lo reconociera obviamente, libertar a aquel que estaba cautivo, sanar a aquellos que estaban enfermos, liberar del dominio, de la opresión que Satanás tenía sobre muchas almas, sobre muchos hombres. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. A Jesús el Nazareno. A Jesús ese vástago que descendió de la raíz de David, como lo dijo el profeta Isaías. Nacerá un vástago, un retoño, un renuevo. Esa palabra en hebreo, vástago, nos habla de un retoño. Se dice en hebreo, vástago, se dice netzer, y es la raíz del vocablo nazareno. Netzer, nazareno. ¿Y cómo le llamaron a Jesús? ¿Cómo le llamaron? El Nazareno, porque se crió en Nazaret. A su nombre. Es precisión matemática por donde usted la mire, por donde usted lo mire. No le llamaron de cualquier manera. ¿Por qué no le dijeron el judío? ¿O por qué no lo dijeron de otra manera? Porque es que estaba escrito. Él sería llamado Nazareno. Alabado sea su nombre. Continuemos. En las escrituras del Nuevo Pacto vemos que en Jesús de Nazaret se cumplieron las antiguas profecías acerca de este Mesías Rey.
Porque Jesús demostró ser el Rey de Israel, lleno de la esperanza, de la presencia, poder y plenitud del Espíritu Santo. Sí, Él lo demostró. Dio todas las señales. Manifestó todas las señales que el Mesías tenía que manifestar. Y sin embargo, con todo y eso, lo rechazaron. Lo desecharon. Pero Él les dio todas las señales. Por último, cuando fue juzgado por el Sanedrín de los judíos, a Él le preguntaron de frente. ¿Sí? Le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Y Él lo dijo con claridad. No lo negó. Y le dijo al sumo sacerdote, y verán el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. No lo negó, lo declaró. ¿Qué hizo el sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín judío? ¿Qué hizo? Se rasgó las vestiduras y lo inculpó de blasfemo y lo sentenció a muerte. Lo sentenció a muerte porque él se declaró como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la historia de nuestro Mesías. Pero esa es la forma en que Él realmente cumplió todas las profecías. En la Biblia hay aproximadamente unas 1000 profecías, de las cuales cuando el Señor Jesús vino y se encarnó y se manifestó como profeta, como sacerdote y como rey, se cumplieron alrededor de 300 profecías. Más de 300 profecías se cumplieron durante su vida, su ministerio, demostrando que Él era el Mesías. Ahora, con la misma precisión histórica, sobrenatural, que más de 300 profecías se cumplieron, tenga usted por absoluta certeza, por absoluta seguridad, créalo o no, que el resto de las profecías se van a cumplir también fielmente. Y la primera que estamos esperando que se cumpla es que venga ese Mesías Rey, que aparezca en los cielos y arrebate a su pueblo para estar junto con Él para siempre. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo esperan? Continuemos. De modo que el Espíritu Santo es el Espíritu que llenó al Mesías. Entonces el Espíritu de Yeshua, el Cristo, es el mismo Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? El mismo Espíritu que llenó a nuestro Señor Jesucristo, su nombre en hebreo es Yeshua. El mismo Espíritu que llenó a Yeshua es el mismo Espíritu que llamamos en las Escrituras y que está revelado como Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En el antiguo pacto no encontramos esa expresión literal, Espíritu Santo, pero sí encontramos la expresión Espíritu de Dios. Y aquí lo que estamos diciendo es que ese Espíritu que llenó a Jesús en plenitud es el Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu Santo que se nos revela en el nuevo pacto. No hay confusión, no hay nada en qué equivocarnos allí. Con precisión podemos decir que el Espíritu del Mesías es el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Dios. A su nombre. Continuemos. Descubramos en la expresión Mesías, Mem, Shin, Yod, Het, Mashiach, 5 ministraciones que Él puede impartir por el poder de su Espíritu. Bien, escuche con atención, pero que no se duerma. Vamos a descubrir en la expresión Mesías, que es equivalente a la expresión griega Cristo. Vamos a descubrir en la expresión Mesías 5 ministraciones que Él puede impartir en este tiempo. Primero, número 1, el Mesías imparte el poder del nombre del Eterno.
El Mesías imparte el poder del nombre del Dios eterno. Número 2. El Mesías imparte vida espiritual. Imparte vida espiritual. ¿Quién? El Mesías. 3. El Mesías imparte el don del Espíritu. El Mesías imparte el don del Espíritu. Número 4. El Mesías imparte el gozo del Espíritu. El Mesías imparte el gozo del Espíritu. Y número 5. El Mesías nos unge con el poder de su Espíritu. El Mesías nos unge con el poder de su Espíritu. Y sabemos que el Espíritu que lo ungió a él es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así es que vamos a enfocarnos entonces en la primera de estas ministraciones que el Mesías puede hacer ahora. Quiero decirle que en hebreo la expresión Mesías se traduce como ungido, el ungido, alguien sobre el cual se ha derramado una unción especial. La palabra Mesías es equivalente a la palabra Cristo, solo que Mesías es hebrea y Cristo es una expresión griega. Mesías en hebreo se escribe con las letras Mem, Shin, Yod y la expresión o la letra Het. Het. Le repito las letras. Usted las puede visualizar. Aquí está en el pendón que hemos hecho para pedagogía de la iglesia. Mem, Shin, Yod y Het. 4 letras. 4 letras. Así se escribe Mashiach, la expresión que se tradujo al español como Mesías. Mesías. Entonces, cuando usted escuche que Yeshua es el Mesías, cuando usted escuche Yeshua HaMashiach, lo que usted debe entender es que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel, el Mesías de todos los hombres, el Salvador de todos los hombres. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo los hermanos? Gloria a Dios, gloria al Señor. Enfoquémonos entonces en lo primero, la primera administración que puede hacer el Mesías. El Mesías imparte el poder del nombre del Eterno. Imparte el poder del nombre del Eterno. ¿Cuántos creen que en el nombre del Señor hay poder? Repito, entiende la pregunta. ¿Cuántos creen que en el nombre del Señor hay poder? Lo creemos y por eso lo declaramos. En el nombre del Eterno, de nuestro Dios, hay poder. El asunto es que hay que entender que nuestro Señor Jesucristo no solo es un hombre nacido allá en Belén de Judea y criado en Nazaret. Nosotros tenemos que creer que Jesucristo, nuestro Señor, es Dios y es hombre a la vez. Es Dios encarnado. Pero en Jesús de Nazaret, y específicamente en el título que él tiene como Mesías, está implícito el nombre del Eterno. Y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Así que en el nombre de Yeshua, el Mesías, hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuántos lo creen? A ese nombre los demonios le tienen pavor. A ese nombre. El nombre de Yeshua, el Mesías, le tienen pavor los demonios. En ese nombre lo que sucede es que hay poder. Es el poder de Dios. Y cuando nosotros ministramos, servimos, adoramos, cantamos, alabamos a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos ministrando el poder que hay en el nombre del Eterno. Y hay un par de ideas que nos aclaran el asunto. A ver. La expresión hebrea Shem significa el nombre. La expresión hebrea Shem
Shem se traduce como nombre, el nombre. Pero ¿el nombre de quién? En las Escrituras, uno de los nombres que es atribuido al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, es el nombre. Y se dice en hebreo Hashem. Hashem, el nombre. Ahora, quiero que noten, quiero que graben en su mente las 4 letras con las que se escribe la expresión Mesías o Mashiach. Grábense eso, porque a partir de este momento usted va a ver que las expresiones que vamos a mencionar y vamos a explicar su significado, todas estas expresiones se escriben con las letras que están implícitas en la expresión Mashiach. Se lo vuelvo a explicar. Todas las expresiones, 5 de las que vamos a hablar, todas se derivan de las mismas letras con las que se escribe la expresión hebrea Mashiach, que traduce el ungido. Igual en griego, Cristo también se traduce de la misma manera, el ungido de Dios. Estamos diciendo la primera, Shem, se escribe con las letras Shin y Mem, y se dice Shem. Traduce el nombre. Y estoy explicando que uno de los nombres revelados en las Sagradas Escrituras de nuestro Dios es ese, Shem. Los judíos por eso le llaman Hashem. Eso no es un invento de ellos, eso no es un eufemismo, eso está en las Sagradas Escrituras. Continuamos. Shem se escribe con las letras Shin y Mem. El nombre de nuestro Redentor es Yeshua. La expresión Shin, Mem, tiene el valor gemátrico de 7. La expresión Mem, Shin, Yod, Het es 7, Mashiach. El nombre del Eterno está implícito en la expresión Mashiach. ¿Entendió eso? Se lo volvemos a explicar, porque si usted no tiene entendimiento de eso, de nada vale aquí que yo le esté predicando o enseñando algo que no entiende. La expresión Mashiach, ustedes saben que en el hebreo las letras tienen un valor numérico, así que las letras son números y los números son letras. La expresión Mashiach tiene un valor numérico. La expresión Yeshua, que es el nombre de nuestro Salvador, Yeshua, ese es el nombre que le colocaron, tiene exactamente el mismo valor. Tiene exactamente el mismo valor. ¿Qué es lo que eso indica? Que en el nombre de nuestro Salvador está implícito el nombre del Eterno, el nombre del Señor, el nombre de Dios está implícito. Por eso es que cuando ministramos, cuando servimos en el nombre de Yeshua, realmente lo que estamos haciendo es impartir el poder que hay en ese nombre. ¿A quiénes? A los que son ministrados. A los que son ministrados. Eso lo hizo el Señor porque es que en el título Mesías está implícita esas 2 letras, la letra Shin y la letra Mem. ¿Ven? Por eso les dije, atentos. ¿Cuáles son las 4 letras con las que se escribe el título? Porque es un título. Mashiach, el ungido. Continuemos. Segundo, Número 2. el Mesías imparte vida espiritual. Imparte vida espiritual. El Mesías imparte vida espiritual. La expresión hebrea Het, Yod, que es Hay, significa vida.
Mire, En el Mesías, es el Mesías quien por su espíritu imparte vida eterna. Juan Escucho. 6:63. ¿escuchó? ¿Quién es el que imparte vida? El Mesías, Yeshua, el Mesías. Y en la expresión Mesías, si usted toma dos letras que están ahí, en ese nombre, en esa nominación, si usted toma dos de las letras con las que se escribe Mashiach, ¿cuáles son? La letra Het y la letra Yot. Eso se pronuncia Hay. Hay, y eso traduce vida. Pero no solo es vida natural, vida física, es vida espiritual. Y eso lo confirma el mismo Señor cuando allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, desde el verso 62 en adelante, Él lo dice con absoluta claridad. Escuchen cómo dice ese pasaje. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Él dice, la carne para nada aprovecha. Pero, dice el Señor, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son palabras espirituales y son vida. Vida espiritual. Vida espiritual. Por eso podemos afirmar que en el Mesías hay vida. Hay vida. ¿Y quién es el Mesías? Yeshua, Jesús de Nazaret. En Él hay vida. Eso no es sencillamente un postulado teológico ni nada de estas cosas. Esto es una realidad que la misma palabra de Dios usted lo puede ver con facilidad. Lo está afirmando. Nadie más puede dar vida eterna. Nadie más puede dar salvación. Nadie más puede darte a ti vida eterna. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Continuemos. Tercero, el Mesías imparte el don del Espíritu. El Mesías imparte el don del Espíritu. Imparte el don del Espíritu. ¿Por qué? Miremos. La palabra hebrea shin. La palabra hebrea shai se escribe con shin y yod. Shai se traduce como regalo, obsequio, un don. Shai son dos letras que están inmersas también en el vocablo Mashiach. Dos letras, la shin y la yod. Shai se lee. Shai se lee. ¿Y qué traduce? Regalo, obsequio, don. Lo que estamos diciendo es que el Mesías imparte el don del Espíritu. Y hay por lo menos 3 pasajes que lo ratifican con claridad. Vamos a leerlos. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Escuchen. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Aquí el evangelista está diciendo que usted y yo, algunos de ustedes ya son padres. Si sus hijos le piden pan, usted no le va a dar piedra. Si sus hijos le piden huevo o pescado, usted no le va a dar serpientes o escorpiones. Eso dice Lucas, ahí en su contexto. En el contexto de esta referencia dice eso. Y dice Lucas finalmente: mas si ustedes, como padres terrenales, saben dar buenas dádivas, buenos dones, buenos presentes a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Aquí el Señor, estas son palabras textuales del Señor, está diciendo
que el Espíritu Santo viene como un don, un regalo del Padre. Pues bien, eso está debidamente sistematizado y acuñado teológicamente. Cuando el concilio de Constantinopla, en el año 381 de nuestra era cristiana, reconoció la deidad del Espíritu Santo, reconoció la Trinidad y dogmatizó la Trinidad de nuestro Dios, dijo, de acuerdo a las Escrituras, que el Espíritu Santo fue enviado del Padre y del Hijo. Esto fue reconocido por la Iglesia a partir de todos los siglos siguientes, que el Espíritu Santo provino del Padre y del Hijo, y provino como un don. Provino como un don. Así que el Espíritu es impartido por Dios el Padre y por Dios el Hijo como un don. Vamos a leer el resto de los pasajes que están allí referenciados para que ustedes ratifiquen y confirmen esta verdad. Hechos 2:38. Hechos 2:38, estas son palabras textuales de Pedro, el apóstol del Señor. Lo predicó el día de Pentecostés. Y miren lo que termina diciendo después de dar un poderoso discurso. Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ellos iban a recibir si se arrepentían y se bautizaban en el nombre del Señor? ¿Qué es lo que ellos iban a recibir? El don del Espíritu. Hermano, yo no los puedo ver a ustedes, pero yo sí percibo y escucho hasta la respiración de un mosquito aquí. Y quiero saber si ustedes están atentos a esto. Pues si no hay atención, no hay ningún problema, esto lo podemos ministrar otro día. ¿Están aquí los hermanos? ¿Me están siguiendo? Bueno, perdone entonces si tengo una impresión falsa. Pero es que si yo no escucho, si yo no siento voces, no, ¿me entiende? No están, no existen, no están. De pronto físicamente sí están, pero están por allá, por otra dimensión. Están pensando en que ya esto debe terminar porque ya esto está más largo que una semana sin carne. Bueno, yo les he dicho a ustedes que yo siempre tomo la última administración, pero es porque yo no quiero que la gente termine aquí saturada. Y como yo sé que yo no necesito micrófono aquí para que ustedes me puedan oír. Entonces yo creo que si tomo la última, pues no voy a dejar que se duerma nadie. Y de hecho no lo voy a dejar. Y si tú ves que está a tu lado, se está como cabeceando, pégale así un empujón con el hombro, que se despierte. ¿Ve? Para que sea edificado. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Continuamos. Cuarto. Estamos hablando entonces de que el Espíritu Santo es un don. Vamos a leer los pasajes, por favor. Si no, entonces usted no va a confirmar nunca que lo que yo le estoy predicando es palabra de Dios. En el libro de los Hechos está dicho, ahí en Hechos 2:38, ¿verdad? Pero también hay otro pasaje. Hechos 10:45. Escucha lo que dice allí. Esto fue en casa de un centurión pagano, un centurión romano, al que Pedro visitó y le predicó el mensaje del Evangelio. Y después que Pedro, lleno del Espíritu, les predicó el mensaje del Evangelio a esta familia, se convirtieron. Pero hubo una declaración aquí que hicieron los judíos que fueron a acompañar a Pedro. Escuche cómo dijeron ellos. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le llamaron los judíos que escucharon? El don del Espíritu.
Pregunto, ¿quién les impartió a ellos este don? ¿Quién fue el que les impartió este don? Pedro, por la predicación. Pedro fue el canal, pero quien les impartió el don del Espíritu fue el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Porque los apóstoles ciertamente fueron los protagonistas del libro de los Hechos. Pero ya hemos dicho que quien realmente ministró y es el protagonista del libro de los Hechos no es Pablo, ni es Pedro, ni es Bernabé, ni es ninguno de los apóstoles, sino el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías. Número 4. El Mesías imparte el gozo del Espíritu. Imparte el gozo del Espíritu. ¿Quién lo hace? El Mesías. Ahora, escuche cómo se escribe la palabra gozo. La expresión gozo o regocijo viene del hebreo shin, mem, het. Shin, Mem y Het. Shin, Mem y Het. 3 letras. Y se traduce gozo, regocijo extremo, gozo, plenitud de gozo. Ahora, ¿qué es lo notable aquí? Que esas 3 letras con las que se escribe esta expresión también se derivan de la expresión Mashiach. Usted lo puede ver, lo puede confirmar. Continuemos. Es nuestro Mesías el que imparte el gozo del Espíritu en nuestras almas. Juan 15:11 y Lucas 10:21. Escuche. El mundo, y lo cantamos, el mundo no te puede dar, no te puede quitar el gozo que tú tienes. El gozo de ser un hijo de Dios, el gozo de la salvación. No te lo puede quitar. ¿Por qué no te lo puede quitar? Porque el mundo no te lo dio, así que tú no le debes al mundo el gozo que ahora tienes. El texto nos hace ver que el gozo que usted y yo tenemos viene del Mesías y Él lo imparte cuando pone en nosotros su espíritu. Vamos a escuchar cómo lo ratifica la palabra de Dios. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esas palabras son textuales de nuestro Señor. Él dijo, mis palabras son las que ustedes les van a impartir gozo. Mis palabras no son las palabras de ningún profeta, son las palabras del Mesías. Son las que imparten gozo. Ahora leamos. Lucas 10:21. Escuche, ¿por qué Él pudo impartir ese gozo espiritual? ¿Por qué? Porque es que Él mismo lo tenía. Cuando los discípulos del Señor, después de hacer su obra misionera, de 2 en 2, 70 lo hicieron, regresan a darle el parte de victoria al Señor. Ellos se regocijaron porque hasta los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, muchachos, yo veía al príncipe de todos los demonios caer del cielo como un rayo. Yo lo veía. Y dice la Escritura que Jesús exultó de gozo, se regocijó en el Espíritu. Escucha lo que dice San Lucas aquí. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Jesús pudo impartir este mismo gozo? Porque Él estaba lleno de ese gozo. Por eso es que el mundo no te puede quitar el gozo de la salvación. No te puede quitar el gozo de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque el mundo no te ha dado eso.
En cambio, nos dice la palabra que ese gozo que llenaba plenamente a Jesús, ese gozo que lo capacitó incluso para sufrir la muerte de cruz, ese gozo puesto delante de Él fue el que lo sostuvo, y ese gozo es el que Él nos imparte por su Espíritu. A su nombre, a su nombre. Así que no hay espacio aquí en la vida de un creyente para perder el gozo. No hay espacio. ¿Sabes por qué? Porque mientras que tú tengas al Espíritu Santo en tu corazón, mientras tú tengas al Espíritu del Mesías, mientras tú tengas al Espíritu de Cristo, no hay lugar para la tristeza. No hay lugar para la tristeza. Cuando te falte entonces el gozo, lo que tienes es que buscar la presencia del Señor, llenarte del Espíritu, para que entonces en ti se manifieste ese fruto. Pablo dice allá en Gálatas capítulo 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es la segunda manifestación? Dice gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No templanza, sino templanza. Templanza. Y algunos están con una panza tremenda. Templanza. Pero fíjate, estoy diciendo que cuando a usted le falta el gozo, es porque a usted le falta comunión con el Espíritu del Mesías. Le falta comunión con el Espíritu Santo. Métase y dígale al Espíritu Santo que lo llene, y Él lo va a llenar de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. A su nombre es. Número 5. El Mesías nos unge con el poder de su Espíritu. Nos unge con el poder de su Espíritu. Nos unge con el poder de su Espíritu. ¿Quién? El Mesías. Escuchemos. La expresión ungir viene del hebreo mem, shin, het. Men, shin, het. Mashach. Mashach. Se dice en hebreo. Ungir. Ungir. Ungir con aceite. Ya hemos explicado que el Espíritu Santo tiene varios emblemas que lo representan. El fuego es uno, ¿verdad? Otro emblema es la unción, el aceite, unción con aceite. Dice este pasaje que nos habla de la unción que estaba en Jesús. Nos dice que Él estaba lleno de esa unción. Por eso es el Mesías, el ungido de todos los ungidos, el ungido de todos, el más ungido de todos los reyes, sacerdotes, profetas, jueces, que nuestro Señor ungió con su Espíritu. El Mesías, Él tiene la plenitud. Esa unción, ese verbo ungir, esas 3 letras que usted puede ver allí, 3 letras, también están en la expresión Mashiach. Por eso decimos que el Mesías es el que nos puede ungir con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Esa unción no es imitable, ¿oyó? Eso es genuino. Hay gente que busca la unción, pero de otras maneras. ¿Ven? Hay algunos que buscan la unción en los servicios, contratando una orquesta musical y trayendo profesionales de la música al altar de Dios. Otros vienen y contratan una máquina, alquilan una máquina de estas que hace gas artificial, un vapor. Otros vienen y oscurecen todo el salón y vienen y compran una pelota de estas de luces para efectos lumínicos, mientras que el predicador aparece y está allí. Otros vienen y alquilan o compran una máquina de estas de hacer confetis
Y cuando sale el ministro, el predicador, el profeta, el ungido, entre comillas, sueltan todas estas cosas y producen una especie como de ambiente espiritual en donde supuestamente el fuego de Dios, el viento de Dios sopla. Pura psicología de masas. La Biblia llama esto fuego extraño. Esto es una unción imitada. Por eso es lo que quiere, demostrar que ellos están llenos de la unción, pero en realidad sus vidas están vacías, están secas de la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros cantemos aquí este coro que dice, pon aceite en mi lámpara, Señor, cantémoslo con entendimiento. Cantémoslo con entendimiento. Cántelo con entendimiento, porque eso de que el Señor ponga aceite en mi lámpara, eso debe ser una oración que le diga al Señor la necesidad que tenemos que Él nos mantenga llenos de la unción del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Nada de estas cosas que hacen los hombres para tratar de mostrar que están ungidos, nada de esto es real. Todo esto es falso. Todo esto es falso. Y es abominación delante del Señor. El Mesías, Yeshua, nos ungió con su espíritu y con poder, derramando en nosotros de su espíritu. Primera de Juan 2, 20 y 27. Vamos a leer esos pasajes. Ese es el testimonio de San Juan diciendo que nosotros estamos llenos de esa unción, llenos de ese espíritu. Escucha lo que dice allí. Primera de Juan 2:20 y vamos a leer también el verso 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis ¿qué cosa? La unción del Santo. Usted perfectamente puede decir, tengo al Santo Espíritu. Perfectamente puedes entender eso allí. Tenemos la unción del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Porque eso es lo que significa la unción. Presencia, poder y autoridad de Dios. Presencia, poder y autoridad de Dios. ¿Qué significa la expresión unción o estar ungido? Tener la presencia, tener el poder y tener la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. A su nombre. Vamos a leer el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En este texto hay unas poderosas verdades espirituales que tendríamos necesidad de por lo menos 2 horas para explicarse. Pero aquí hay cosas que usted debe tener presente y que son atinentes a lo que estoy tratando de compartir con ustedes y que ustedes aprendan. Lo que en primera instancia el texto nos está diciendo es que la unción permanece porque la recibimos del Señor. La unción del Espíritu permanece porque la recibimos de Él. De modo que ninguno de nosotros puede recibir unción de una institución, de un profeta, de un apóstol, de un querubín, de un ángel. No, Señor. Estas personas lo único que somos es instrumentos, canales a través de los cuales fluye el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Cuando un profeta, cuando un apóstol imponía las manos, lo que estaba era sencillamente siendo un canal a través del cual fluía la unción. Quien impartía la unción era el Espíritu del Mesías. Pero algunos se han apoderado de esto como si la unción fuera de ellos, e incluso se presentan como si ellos fueran una clase especial, una élite sobresaliente. Pero la Biblia aquí nos está diciendo que la unción permanece en todos los que son hijos de Dios. He dicho que la unción permanece sobre todos los que son hijos de Dios. Ahora, esa unción nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque es una persona.
el aceite, el fuego, nada de estas cosas tiene personalidad. Pero el Espíritu Santo sí tiene personalidad. Por eso Él puede enseñar. Hay un problema de interpretación en muchas personas que desechan la instrucción de un maestro de Dios, un maestro de la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema? Ellos toman este pasaje y lo malinterpretan y dicen: yo no tengo necesidad de sentarme a aprender de un maestro, de un pastor. ¿Por qué? Porque a mí, dice la Biblia, por la palabra se lo demuestro, pastor, dicen ellos, la Biblia me enseña que el Espíritu me enseña todo. Y yo no tengo necesidad de ir a ningún seminario, a ninguna institución educativa para estudiar la palabra. Además, la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. ¿Usted ha escuchado eso? Bastante, ¿no? Por eso se resisten a prepararse. Y allí incluimos a pastores, ministros, líderes y a creyentes que se resisten a la idea de prepararse tomando este pasaje y malinterpretándolo. Cuando Juan el apóstol escribió este texto, lo escribió dirigido a una secta llamada los gnósticos, que estaban diciendo que, número uno, el Mesías, Jesucristo, no era real, sino que era una especie de fantasma, una aparición fantasmagórica, pero que no era un hombre. Negaban la naturaleza humana de nuestro Mesías, la negaban. Ellos enseñaban esto. Segundo, ellos enseñaban que el Mesías no murió en una cruz, tal cual como dicen los escritores sagrados, que él murió. Ellos decían que él se desmayó. ¿Qué más enseñaban esto? Había otra línea de gnósticos llamados los docetistas que decían: bueno, él sí murió, pero cuando resucitó fue espiritualmente. Él resucitó, sí, pero espiritualmente. Esto es totalmente falso, porque ustedes saben que cuando él resucitó, uno de sus discípulos dijo: yo no creo que él resucitó hasta cuando yo le meta la mano ahí, ¿verdad? Ahí en su costado y en sus manos. Y el Señor se le apareció y le dijo: mira, Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Ven, mete tu mano aquí en mi costado, mete tu mano y cerciórate que un espíritu no tiene carne ni hueso como tú ves que yo tengo. Cuando Tomás hizo eso, se postró en tierra y le dijo al Señor, le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esa es una confesión en labios de un judío que creía que Dios era uno en esencia y que Dios era espíritu, un ser espiritual. La dijo un judío que creía esto. Pero aquí vemos a este judío creyente que es vencido en su incredulidad y se postra y adora a Jesús de Nazaret, a Yeshua HaMashiach, y le dice en hebreo, le dice: Adonai Elohai. Escríbelo para que nunca se te olvide. Adonai Elohai, mi Señor, mi Dios. Este judío estaba diciendo que el Mesías que tenía allí resucitado en carne y hueso era el Señor y era su Dios. A su nombre. Pero bienaventurados aquellos que no tienen que ver para creer. Por eso es que la Biblia dice que la fe es por el oír, que no es por vista, sino por fe. A su nombre, a su nombre. Entonces tenga mucho cuidado, porque esto de que yo no necesito que un maestro, que mi pastor me enseñe la palabra, porque a mí el Espíritu, eso es una mala interpretación. No tienes en cuenta el contexto histórico que rodeó el pasaje y por eso interpretas esto de esta manera. Además, eso es una irresponsabilidad, porque todo cristiano
sea mentor, sea líder, sea ministro, sea un pastor, sea quien sea, tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de quién es el Señor, y ellas son las que pueden otorgar vida eterna. Y aquí estamos diciendo, en quinto lugar, estamos diciendo que el que imparte, suministra el Espíritu es el Mesías. A su nombre. Y cuando él dijo eso, de que él era el que suministraba, porque así está demostrado gramaticalmente, él está diciendo también que cuando la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros, viene con poder, todo poder. Alabado sea el nombre del Señor. Recibiréis, ¿qué fue lo que les dijo a ellos? Poder. Pero ¿cuándo iban a recibir ellos ese poder? Cuando viniera sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. A su nombre. Concluimos. Todas estas verdades espirituales descubiertas en la expresión Mesías se hallan por medio de una técnica exegética llamada la permutación, temurá. Sin lugar a dudas, que es el Espíritu del Señor el que nos da la iluminación para nosotros conocer al Mesías. Pidámosle al Mesías que nos llene de su Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren pedirle al Mesías que los llene de su Espíritu? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.